Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá a este espacio como pez en el agua en la 4TV, donde estamos conversando con diferentes compañeras, con diferentes compañeros de tradiciones, caminos, andares, experiencias e historias de vida distintas que nos puedan aportar su punto de vista para esto de cambiar el mundo, que es una cosa difícil pero obligatoria para todos los que tenemos un poquito de conciencia y de corazón y que queremos invitarles a todos los demás a que le entren, ¿no? Hoy nos acompaña una compañera muy especial, se llama Thais Vega. Bienvenida, compañera. Ay, muchas gracias, Molly. Gracias por estar aquí y por regalarnos tiempo de vida, que es fundamental. Thais ya nos ha acompañado, nos ha ayudado a reflexionar otros temas sobre el Estado desde el pensamiento de Hegel y nos acaba de regalar su tesis de doctorado que lleva por título La concepción de libertad, igualdad y dignidad humana en el derecho racional de Hegel. O sea, el pensador alemán, uno de los más importantes, si no el que más, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, hacia una fundamentación de los derechos humanos y la justicia social. Uno de los temas centrales, o varios de los temas centrales del momento: justicia social, libertad, Estado racional. Pero bueno, para entrarle al tema, pues primero darte la bienvenida y pues ¿de qué va tu tesis, Thais? Platícanos. Sí, muchas gracias, Mole, y gracias a todos aquí en la 4TV, a todo el equipo. Pues bueno, sí, esta tesis, la acabo de presentar prácticamente a finales del año pasado. Y pues es una tesis que, como ustedes sabrán, pues bueno, la noción de libertad de Hegel es central en su pensamiento. Él desarrolla una filosofía de la libertad, podríamos decirlo. Pero, sin embargo, bueno, fue un poco controversial porque yo estaba llevando la tesis hacia una reflexión que nos sirviera como criterio para analizar los derechos humanos en nuestros días. Y bueno, como tú sabes, en ocasiones Hegel ha sido visto como un filósofo pues de corte muy conservador. Pues bueno, eso por un lado hay gente que tiene ese prejuicio con Hegel, pero también resultó controversial en el propio ámbito de los hegelianos, porque había pensadores o filósofos actualmente como el doctor Félix Duque que me dijo, ese tema yo no le veo cabida en Hegel. Sin embargo, bueno, yo persistí y dije, bueno, si Hegel es un filósofo de la libertad, ¿qué tiene que decir respecto a los derechos humanos? Y tuve la sorpresa precisamente de encontrarme con la obra de la filosofía del derecho de Hegel, en ella me concentré, y aunque tomo algunos elementos de otras obras importantes como la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, me concentré en la filosofía del derecho y pues bueno, ahí encontré que Hegel elaboraba una filosofía de la normatividad social. Yo soy socióloga de formación. Entonces, para mí, pues eso es como caer pues en un lugar muy blandito, porque llegué pues a ver esa complejización que hacía Hegel del análisis de la sociedad y de entender el derecho y los derechos humanos inscritos en esa normatividad, en un sistema complejo, digamos, en un sistema social, en un proceso social de liberación. Para Hegel, la sociedad moderna emerge a partir de que se da una condición que es el reconocimiento de la persona y de la dignidad humana, y eso nos da la posibilidad de reconocer al otro y de respetarlo en su personalidad y de respetarlo en su libertad también. Entonces, digamos que para Hegel se cruza un umbral en la modernidad donde se dice ahora está prohibido mutilar los cuerpos, explotarlos, utilizarlos, y no solamente los cuerpos, sino la propia conciencia de los individuos, el pensamiento. Por eso la máxima de Hegel es la libertad del pensamiento individual, porque tiene que ser a última ultranza siempre respetado. Y entonces, bueno, esta posibilidad del reconocimiento de la persona pues nos lleva a una nueva complejidad social, donde la intersubjetividad no nada más es aquella donde se debe de garantizar que todos los individuos entren en un proceso social donde desde el día de que nacen hasta el que mueren comienzan a vivir las vidas de manera, digamos, adecuadas a un armazón institucional que les permite un proceso de liberación. Todos y cada uno
ahorita en este momento estamos, digamos, actualizando nuestros propios procesos individuales de liberación. Estamos a lo largo de nuestra vida en procesos de liberarnos, de hacernos individuos más conscientes, más racionales, más felices y de poder autorrealizar nuestra propia individualidad. Y lo que nosotros queremos llevar a cabo en el mundo, el principal derecho es poder realizarlo en el mundo. Sin embargo, pues esta nueva intersubjetividad también es una conflictividad social continua, porque naturalmente cada quien quiere realizar a su modo y a su manera su propia libertad individual. Lo que tiene Hegel, que es muy interesante y a mí me parece muy, muy valioso, es que mira con poca ingenuidad esta conflictividad. Para Hegel, pues es fundamental construir una sociedad donde esta normatividad compleja del conflicto, donde cada quien quiere llevar, digamos, agua a su molino y realizar sus propios intereses, pues tiene que ser pensada de la mejor manera para que se pueda cumplir tanto el desarrollo de la sociedad en su conjunto, como también a la vez cada uno poder realizar su propia libertad. Para Hegel, la libertad no es, haz de cuenta, un atributo como de la naturaleza humana, como lo vieron el justnaturalismo. Como sabemos, pues toda la tradición desde los filósofos griegos es del derecho natural antiguo, pero se recupera el derecho natural en la época moderna, cuando los filósofos pues más reconocidos que sabemos de la filosofía política son justnaturalistas, ¿no? Hobbes, Rousseau, Locke, Kant, el propio Hegel tiene de justnaturalista en el sentido de que dicen tenemos que pensar el derecho o lo que nos hace libres a partir de nosotros dar nuestras propias razones. ¿Cómo vamos a fundamentar qué es lo que significa un derecho de ser libres dentro de la nueva sociedad moderna capitalista? Entonces eso es muy importante porque para Hegel se debe de fundamentar, o sea, ya el acto mismo de fundamentar el derecho es el acto, y es un acto de liberación, y es un acto de libertad decir, ¿a qué estoy dispuesto a someterme? Y por eso Hegel toma el justnaturalismo en todas sus consecuencias. Dice, sí, no hay una instancia, una autoridad que me diga que yo puedo ser libre. Yo soy libre porque esa es una adscripción propia de mis facultades, de mis condiciones, de mis necesidades humanas. La libertad me es propia. Entonces, bueno, pues resultó en el transcurso de mi tesis pues que sí era bien importante la noción de derechos humanos, no porque Hegel use este término de derechos humanos, tampoco en alemán lo utiliza, sino porque lo que va a pensar son los principios universales, ético-políticos, que todos los seres humanos necesitamos de ese reconocimiento y necesitamos su garantía en la entidad estatal, en la comunidad política, necesitamos que nos los garanticen para poder tener las condiciones de realizarnos libremente. Y entonces, en el sentido en el que piensa esos principios universales, está pensando lo que ahora nosotros denominamos pues diferentes generaciones de derechos humanos, ¿no? Que pueden ser derechos, pues sí, claro, nuestros derechos materiales, ¿no? A la vivienda, a la comida, a la educación, derechos sociales, garantía del trabajo, acceso a la salud, y también derechos, pues bueno, elementales, como te decía, como el derecho de la persona, el derecho a que todos nos desarrollemos nuestra individualidad, el derecho a la libre expresión, a la libre religión. Todos esos derechos va defendiendo Hegel a lo largo de su filosofía del derecho porque él piensa que son fundamentales para que los individuos nos podamos desarrollar libremente. Libremente. Entonces son muy importantes el concepto de sociedad, de comunidad, de Estado, ¿no? En esta idea de libertad, ¿no? Sí. No se puede separar. ¿Por qué lo menciono? Porque justamente ahí el debate actual está muy intervenido, para no decir contaminado y manoseado, por el rollo del libertarianismo que le llaman ahora, ¿no? Este movimiento este neoliberalismo ultra, ¿no? Que son los libertarios, que además le quitaron el concepto a los pobrecitos comunistas libertarios, mejor conocidos como anarquistas, ¿no? Les quitan el concepto, dicen ahora los libertarios son estos ultracapitalistas neoliberales cínicos. También se dicen anarcocapitalistas, ¿no? Uno de sus representantes más importantes ganó las elecciones en Argentina, ¿no? Javier Milei,
está despedazando al país y además concatena otro tipo de abusos porque va y viaja a la ocupación sionista en Palestina, se alía con esa ocupación, saluda el genocidio en Palestina y luego se va a ver al Papa Francisco después de haber dicho que era el representante del maligno en la tierra, después de haber dicho un montón de bravuconadas, y todo eso lo hace en nombre de la libertad, en nombre de una libertad que me atreveré yo a llamar libertad espuria, ¿no? Pero que yo creo que habría que desde las categorías y desde un punto de vista, ¿cómo se dice?, más riguroso, ¿no?, teóricamente más exigente, pues hacer la crítica de eso, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, en efecto, fíjate que de los grandes proyectos de Hegel, gracias a los cuales tenemos una filosofía política hegeliana, fue porque Hegel se concentró a pensar la Revolución Francesa. Lo tomó como objeto de estudio, lo tomó como realmente pues sí, arrebato de juventud también, porque claro, él tenía 18 años cuando se consumó la Revolución Francesa y él seguía apasionadamente los diarios y pensó, reflexionó, leyó a los asambleístas franceses. Y de hecho la Fenomenología del Espíritu, su obra más famosa, pues es una reflexión sobre el concepto de modernidad que emerge a partir de la Revolución Francesa. La crítica que le hace Hegel, y por eso también se puede ver una de las visiones por las cuales Hegel toma distancia del justnaturalismo moderno, es porque para él el concepto de libertad tenía que tener un contenido. Decir libre, dice Hegel, no es decir nada, eso se hace pedazos. Eso, o sea, todos podemos asumir y creer que nuestra libertad o nuestra noción de libertad es la correcta y acabar guillotinando a todos y terminar, dice Hegel, cortando cabezas de coles con toda la frialdad, como las cabezas humanas como si fueran cabezas de coles, de verduras. Entonces no hay, digamos, un contenido que los revolucionarios hayan dado, sino solo un reflejo de la sociedad moderna que ellos estaban viviendo, era lo que les indicaba que debería de ser libertad, pero no había una reflexión seria. Y a mí es lo que me parece que sucede con este fenómeno catastrófico que sucede en Argentina con la llegada de un individuo como que no tiene ningún contenido de libertad, solamente se dice libertario, pero no dice qué es esa libertad a la que se refiere. Más o menos podemos imaginar lo que es por los actos, por las decisiones que está tomando, por los propios decretos, y bueno, pues es, digamos, el ápice del individualismo, que dice la libertad individual a toda ultranza. Para Hegel eso es peligrosísimo y lo vio venir desde el liberalismo. Hegel decía, no basta con decir que somos racionales. Sí somos racionales, pero es de una ingenuidad decir que eso es suficiente para la realización de nuestra libertad. La realidad es mucho más compleja, las acciones son complejas. Hegel, de hecho, hay un apartado en la tesis que creo que, bueno, yo lo había trabajado desde la maestría, que es una teoría de la acción. Para Hegel, o sea, es tan poco ingenua su mirada que no todos sabemos lo que queremos, no todos actuamos con una transparencia de nuestra voluntad. Nos puede faltar información, podemos creer que queremos algo y queremos en realidad otra cosa. Es más, podemos realizar algo que supuestamente es nuestro deseo y en realidad realizamos nuestro deseo más íntimo, que era absolutamente otra cosa. Eso a nuestro interior, pero aparte al exterior. Las consecuencias que puedan tener nuestros actos dependen de un medio social. Entonces, esa cadena de consecuencias, el individuo nunca va a tener el control total. Por eso Hegel decía, no basta con que seamos racionales. La realidad supera esa intención de mi propia voluntad. Por más seguro que yo esté de mis convicciones, puedo estarme traicionando continuamente, porque claro que las acciones cobran vida propia, independientemente de los individuos. Y claramente el individualismo, pues por eso es un grave problema. Para Hegel se vuelve un problema social porque, bueno, los casos de siempre, ¿no? Pinochet, Hitler, pudieron pensar que ellos estaban actuando correctamente. El remedio que daría Hegel es, y que lo repite, que lo recalca y que tiene que ver con su visión filosófica más dura, más epistemológica, que es la ciencia de la lógica, que es donde describe en realidad cómo funciona la realidad o cómo podemos entender el funcionamiento de lo real.
es que pues, los individuos siempre tenemos que estar analizando las diferentes determinaciones del mundo que nos ha constituido, que nos ha hecho pensar de determinada manera, tener ciertos conceptos o categorías de pensamiento. Y el individuo no se debe de disociar y de saberse parte y reflejo del mundo social al cual pertenece. Tiene que conocerse a sí mismo, como decía el oráculo de Delfos, a partir de conocer su pensamiento, de reflexionar sobre lo que piensa, sobre lo que cree, y de tratar de relacionarlo con el mundo social histórico en el cual se encuentra. Y cómo esa historia y ese mundo sociohistórico es un reflejo, es como un espejo en su pensamiento. Y cómo es lo que realmente lo constituye. Reconocer que aparte hay parte de ese mundo que tiene dignidad, que realmente ha sido racional, que vale la pena considerar. Vale la pena considerar hasta los que piensan diferente a nosotros, los que han realizado acciones que nosotros creemos que nunca realizaríamos, podernos colocar en sus zapatos, poder vivir la realidad desde esa perspectiva. Para Hegel es fundamental porque es una manera como podemos enriquecer nuestra escasa visión individual. Ahora, efectivamente vemos personajes como Milei, como Trump, ¿no? Bolsonaro, que son un reflejo de nuestro tiempo. Son el reflejo tal cual del individualismo extremo. Esa libertad, ¿no? Atomizada, totalmente separada del resto, pensando que yo soy lo que soy gracias a mis propios méritos y no como un resultado de lo social. Este divorcio que hacen entre lo social y el individuo, ¿no? Es lo que nos dicen las cremas para no envejecer, es lo que nos dice Toyota para comprar un carro, es lo que nos dicen los empresarios para no reducir las jornadas laborales. Vivimos un mundo de competencia, un mundo de individualismo, un mundo donde el individuo quiere ser reconocido. Pero es que además, disculpa que te interrumpa ahí, porque vas en esa línea. Por ejemplo, ha habido intelectuales, comillas, que dicen el pueblo no existe. Bueno, no dije intelectuales, ¿no? De hecho, fue un funcionario del Instituto Nacional Electoral. Cuando era funcionario del Instituto Nacional Electoral, dijo, el pueblo no existe. Y Javier Milei, citando a Margaret Thatcher, se ha aventado esa de la sociedad no existe. Lo que hay son estos individuos. Sí, pero un individuo por sí mismo, pues no ni siquiera nada. Se explica, ¿no? No se explica. Los individuos, lo que somos es un resultado de las relaciones sociales. Eso es lo que nos constituye, lo que hemos pensado, lo que nos han dado, el lenguaje que hemos recibido, pero aparte, todo el entramado de relaciones es lo que nos da cabida y existencia en el mundo. Y es lo que nos constituye mentalmente y es lo que constituye nuestra propia conciencia, ¿no? ¿Tú cómo defenderías la justicia social desde la perspectiva, y discúlpenme que insista yo en esto, pero es parte de nuestro mundo, como tú dices, es parte del mundo en el que estamos? Javier Milei diciendo, la justicia social tiene como fundamento el robo. Dice él, la justicia social es una perversión, es un crimen. Tiene como fundamento el robo y por lo tanto está violando los 10 mandamientos. Entonces trae ¿cómo se dice? El lenguaje teológico, lo utiliza de la manera más aberrante posible, pero lo utiliza. Y dice, los 10 mandamientos ahí están, la escala de valores más importante de la historia, ¿no? Y este robo que es la justicia social, porque dice él, la justicia social es quitarle a uno que trabajó para darle a otro que no trabajó, ¿no? Entonces, ¿eso cómo desmontamos eso? Bueno, justamente en la tesis sí entro al tema de justicia social para Hegel. A mí me parece muy interesante ver la perspectiva que tiene Hegel. Mira, para empezar podemos decir que en Hegel es muy claro cómo el derecho no tiene que ver con un código escrito en algún sitio. El derecho es una acción, es el ejercicio de la acción. Yo tengo el derecho en el momento en el que lo ejerzo. Y en el momento en el que lo ejerzo, también me doy cuenta que no estoy solo. No es como en Kant de soy libre, entonces yo puedo actuar libremente y tengo una razón práctica que me ubica cómo debo de actuar, ¿no? Para Hegel, soy libre en la medida en que reconozco mi libertad y reconozco la libertad del otro, porque en la medida en que yo no voy a atropellar
las necesidades y la individualidad y la libertad del otro, estoy reconociéndolo. Entonces, al momento en que soy libre, soy responsable. El derecho es un ejercicio, no es un código que esté aparte. Y Hegel dice, utiliza un término que se llama patrimonio universal y dice, todos trabajamos en la sociedad para enriquecer ese patrimonio universal con nuestros saberes, con nuestro quehacer científico, con nuestro propio trabajo, con nuestra fuerza de trabajo corporal. Enriquecemos y creamos una riqueza social. Lo menos que puede esperar el individuo es que igualmente la sociedad tenga la responsabilidad en este sistema de derechos y obligaciones, que es como Hegel entiende estos principios universales, los inscribe en un sistema de derechos y obligaciones. Al momento en que yo tengo derecho, tengo obligación y tengo una responsabilidad. De la misma manera, la sociedad tiene una responsabilidad con cada uno de sus individuos para poderlos dotar de alimento, de saberes, de salud, de una vivienda digna. Porque claro, Hegel dice, todos sus abuelos, sus ancestros de este individuo que ahora está vivo y que acaba de nacer, han participado en la creación de esta riqueza social. Entonces, este individuo tiene todo el derecho de recibir, la sociedad tiene la responsabilidad de proveerlo de sus necesidades y de llevarlo a encauzar la realización de su libertad, de un individuo libre. Entonces, es otra visión absolutamente diferente a pensar que tú eres rico por mérito propio, porque fuiste muy estudioso y muy chambeador en la vida. Eso no existe, pero es la información que el sistema todo el tiempo necesita estar reproduciendo, porque naturalmente pues el propio capitalismo atenta contra esa igualación o esa igualdad del derecho de libertad de todos. Obviamente, por eso los grandes capitalistas defienden los derechos políticos, pero no defienden los derechos sociales de distribución de la riqueza, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no la defienden? Porque atenta contra el capitalismo mismo. Porque el capitalismo mismo, digamos, promueve la libertad, y sabemos que la política liberal pues, ha promovido la libertad, pero tiene una acompañante siempre muy incómoda, que es la igualdad. Y cuando hablamos de universalización de derechos, hablamos de que todos y cada uno tenemos derecho a ser libres, y entonces tenemos derecho también a comer bien, tenemos derecho también a ganar dinero, a obtener un trabajo. Entonces nos empezamos a meter al campo donde la lucha de clases actualmente no quiere que nos metamos, que es la distribución de la riqueza y la justicia social. Qué bueno que dices eso, porque justo un gran rico, ¿no? Uno de los hombres más ricos del mundo, que vive en México, curiosamente, acaba de decir en una conferencia que es una estupidez pretender redistribuir la riqueza. Bueno, lo que pasa es que eso va a decir el gran rico, eso va a decir Milei, es empresario, eso va a decir el señor Trump. O sea, son personajes que no están ahí de casualidad, son personajes que compraron medios, que tienen dinero para hacer campañas por cuenta propia y que están generando una serie de discursos de lo más irracionales, pero como en un acto, digamos, de alarma y de desesperación, ante el hecho de que pueden seguir avanzando los gobiernos progresistas y las reformas en cuanto a distribución de la riqueza. En 2018, el 1% de la población, solo el 1% de la población mundial, se quedó con el 82% de la riqueza producida mundialmente. ¿Cuál es el gran temor actualmente? Que se hable de distribución. Que entonces sí, este tema de los impuestos, por eso no es nada trivial. Naturalmente que en México los empresarios están muy enojados. ¿Qué mejor que tener por ciertas dádivas personales a políticos con dinero, pues tener garantizados no pagar miles de millones de pesos en impuestos? A nivel mundial es un problema grave, realmente grave. Los ricos del mundo saben que se están afrontando con ese problema y lo que vemos con este tipo de políticos, pues te repito, es un reflejo de la lucha de clases más viva que nunca en nuestros días. Porque además, lo que tú decías, el rico puede estar a favor de los derechos políticos, ¿no? Pero no le gustan los derechos sociales. Pero también ahí viene toda esta experiencia histórica del fascismo, ¿no? Cuando a los ricos les espanta que los derechos políticos despierte la voluntad popular y ponga en riesgo una parte mínima de sus intereses en términos de redistribución, pues siempre juega la baza del fascismo, ¿no? Juega la baza de poner golpe de Estado o poner un político
títere que imponga una legislación en favor de sus intereses, ¿no? Y ya los derechos políticos los hacen a un lado. Sí, totalmente. Y lo sacrifican al final del día, porque pues el gran principio de la democracia, incluso liberal, no se puede pensar la democracia si no es bajo el principio de la igualdad. Entonces ya son terrenos difíciles para la producción capitalista, porque pues precisamente el capitalismo requiere que no se reconozcan como iguales los individuos cuando una vez que entran a la fábrica, ¿no? Uno es el dueño del capital, el otro es el dueño de su fuerza de trabajo. Y si bien nos va, ahora también tenemos este fenómeno de millones de personas en el mundo expulsadas. Totalmente al margen del sistema, no pueden entrar. Y es muy, por ejemplo, sintomático cómo este tipo de políticos como Milei utilizan el miedo de las poblaciones ante ese otro, ese gran otro que está afuera. Y lo vemos en México también, la clase media se puede espantar cuando le dicen, vas a perderlo todo, no están pensando en ti, están pensando en los más pobres, pero en ti no. Porque es un terror de recibir tantos mensajes de los medios de comunicación de que no queremos ser ese pobre, ese miserable que llega a pedir una moneda y que es una insensibilidad social tremenda, pero también es un terror y es un miedo estar en ese lugar. Y hemos llegado pues al colmo de que en lugar de pensar en los demás y en lugar de construir una sociedad más justa y pensar en las maneras de una sociedad más solidaria, se piensa en el terror a estar. Pero son, manipulaciones que toda la vida han sucedido. El terror a la igualdad también, ¿no? El terror a la igualdad, exactamente. En vez de pugnar por la igualdad, generan un terror a la igualdad. Sí. Entonces, sí. así dicen, es que tú vas a ser igual de pobre que el más pobre de todos los pobres por culpa de el comunismo empobrecedor, incluso hasta le llaman así, ¿no? Y eso ha sucedido en toda la historia. Domenico Lo Zurdo usa una noción que se llama, una categoría de emancipación, desemancipación, que es cada vez que se van extendiendo más las libertades y va ganando terreno los derechos fundamentales, a la vez se restringen, se detienen las revoluciones, se congelan. Y es también lo que vemos, por ejemplo, pues con el desarrollo del racismo en Estados Unidos, ¿no? Realmente el hombre blanco venían esclavizados de Europa. La sociedad norteamericana está constituida de migrantes, de grandes migraciones. Venían empobrecidos, esclavizados, pero cuando traen a los esclavos de África, los blancos dicen, claro, yo no quiero ser como él. Entonces comienzan a construir toda una idea del hombre blanco, católico, cristiano, superior, sobre el negro para no representar y no estar en ese lugar donde está el negro, ¿no? Como ahora lo vemos hay chicanos que piensan, no, ya que no vengan más migrantes porque nos van a quitar nuestros derechos. El trabajo. Uh-huh. Sí, ese es algo bien interesante y bien complejo. Cómo hoy en día, porque ahora están las antípodas, ¿no? Están las 20 propuestas de reforma a la Constitución propuestas por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Para regresarle un poquito del carácter social que tenía la Constitución del 17. Y está el programa, el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum y equipo, que plantea un estado de bienestar y una redistribución de la riqueza y una participación del Estado en la economía, ¿no? Sin que eso sea una socialización de las fuerzas productivas, ni nada que ver, sino una intervención responsable del Estado para lograr una sociedad más igualitaria. Eso se defiende filosóficamente, eso tiene una racionalidad, eso tiene una argumentación sólida que se pueda contraponer a lo otro, a este libertarianismo espurio. Sí, a mí me parece que sí, es un terreno de alguna manera ganado, no podemos tirarlo tampoco por la borda. Regresar al Estado benefactor, a la idea de ese proyecto, ¿no? De mediados del siglo XX, pues definitivamente tiene sus consecuencias. Las crisis en el capitalismo son irremediables, los recursos del planeta no son inagotables, tenemos que pensar nuevas maneras de desarrollo. Es injusto absolutamente la apropiación de plusvalor que se realiza, es la base de la explotación que sustenta este sistema.
es absolutamente injusta, reprobable. Los seres humanos no tendríamos por qué estar viviendo en un sistema social donde unos se quedan con el trabajo y con el valor del otro a costa de tanto sufrimiento, dolor. Realmente pareciera que este tipo de gobiernos están buscando pretextos para llegar a un momento de guerra o un momento de una acumulación mayor, porque el sistema está colapsándose. Entonces, ante ese panorama, digamos que, bueno, sí, claro, los derechos sociales son una muy buena alternativa, pero como un primer paso. Tenemos que comenzar a pensar un siguiente paso, que es efectivamente comenzarnos a imaginar una sociedad que no sea capitalista. No queremos ya gobiernos que funcionen como administradores de la pobreza, como administradores nada más de la distribución, ¿no? Queremos también dar un siguiente paso, que sería, pues sí, pensar nuevas maneras donde no existan esos ricos, súper ricos, y que no existiera esta manera de sobajamiento también de las poblaciones a tenerse que someter a horas y grandes jornadas de trabajo a cambio de la miseria, ¿no? Entonces, creo que Sheinbaum, claro, naturalmente es un paso. A mí me parece que sí, López Obrador está dejando claro las tareas que tiene por hacer. Yo creo que todavía hay varias tareas que tiene este gobierno, la 4T, por realizar en México, pero creo que un paso necesario es que la sociedad en conjunto, no solo en México, sino en América Latina y en alianza con movimientos a nivel internacional, se comience a pensar qué va a suceder en una nueva fase humana para rescatar a los seres humanos de la catástrofe ambiental, para distribuir la pobreza, la riqueza del mundo, diré, y para poder erradicar la pobreza, que es pues el grande mal, ¿no? Sí. Nos guste o no nos guste, el problema está planteado en términos de salvar al planeta y salvar a la humanidad, ¿no? Pues eso ya no es una distopía lejana, eso es una realidad. Desgraciadamente estamos ahí. Y si no cambiamos la forma en que producimos, circulamos y consumimos lo producido, pues va a reventar, ¿no? Ese es el hecho. Sí, totalmente. Thaís, ¿qué sigue en tu proceso formativo? ¿Vas a convertir en libro esa tesis? Yo le he leído algunas partes, se me hace muy interesante, muy bien redactada, algo que deberíamos compartir, ¿no?, con más compañeras y compañeros, incluso para el debate político, para el debate filosófico, en esta perspectiva de construir un mundo en donde quepamos realmente todos, ¿no?, y no nada más unos cuantos. Sí, pues sí me gustaría publicarla. Le tendría que cambiar cosas, darle forma del libro. Me gustaría hacerla más accesible también al lenguaje, porque pues sí, a momentos pues es muy filosófico. A mí me gusta mucho eso de tratar de hacer a Hegel, digamos, ponerlo a la mano de los estudiantes, de los universitarios, ver que no es un filósofo imposible, difícil, complicado, sino que realmente, pues bueno, la realidad es compleja y por eso su pensamiento es muy complejo, pero es un muy buen retrato, ¿no?, de herramientas y de categorías y conceptos que son necesarios recuperar. Y sí me gustaría darle mejor forma y poderlo publicar. Por lo pronto, bueno, pues estoy escribiéndolo como en forma de artículo. Y hay varios apartados, porque también hay una parte de donde entro mucho como a esta disputa que se da, porque las libertades comienzan a pensar, o los derechos humanos fundamentales se piensan al momento en el que también se comienzan a esclavizar las sociedades para el sometimiento al capitalismo. Entonces tengo apartados sobre el racismo, por ejemplo, ¿no?, sobre pues sí, el ordenamiento, ¿no?, de los individuos en sociedades de trabajo industrial. Entonces hay varios temas que pues sí me gustaría seguir trabajando. Sí, porque además, y ya con esto vamos cerrando, uno no puede dejar de pensar cuando hablas de derechos humanos, de justicia social, cuando hablas de Estado racional o Estado social, ¿no?, pues, y el mundo, ¿no?, la paz perpetua, la fraternidad universal, y no puede uno dejar de ver lo que está pasando, ¿no? Es que, no sé, tú cómo lo veas, quisiera escuchar tu punto de vista, pero casi lo que pasa en Palestina ha hecho volar por los cielos el sistema internacional, ¿no?, el entramado internacional que surgió de la Segunda Guerra Mundial y que le dio surgimiento a la Organización de las Naciones Unidas, pues ya voló por los aires, ¿no? Y es como un zombie que no se ha dado cuenta que ya murió. Sí, pues sí, prácticamente desde principios de siglo
ya está muriendo, ya está muerto. Poco se habla de eso, pero pues, por ejemplo, o sea, pues el imperio norteamericano ya está en la ruina total. O sea, ahora estamos en el imperio chino y nadie habla del imperialismo chino, pero claro, ya estamos dentro del imperialismo chino. Y bueno, y ese, por ejemplo, puede ser más cruel y recalcitrantemente negador de los derechos humanos fundamentales, ¿no? O sea, que podríamos ir a un caso peor. Pero sí, pues en efecto Estados Unidos pues, requiere la guerra para reactivar su economía. Son como sus últimos, digamos, pues patadas de ahogado. Pero bueno, los costos son realmente brutales. Brutales. Pues así las cosas. ¿Alguna última reflexión? ¿Alguna nota positiva con la que nos podamos despedir? Además de que tenemos que esperar tu libro prontamente, para nuestro auditorio, ¿con qué te despides? ¿Qué mensaje les dejas? Bueno, pues que sí hay que estar bien informados, hay que pensar que en efecto los medios de comunicación son muy peligrosos, que sí creamos pues mecanismos de enajenación muy fuertes y que tenemos que pues estar conscientes a pues no ser utilizados por la maquinaria electoral y por la maquinaria de los medios de comunicación y de los mensajes. Y sí, no hay nada como pues las relaciones vivas que tenemos, ¿no?, en nuestra vida cotidiana para poder darles a los demás realmente pues ayuda, solidaridad y pensar realmente en todas estas poblaciones de pobres y de gente que no tiene qué comer. No está mal que de pronto tomemos decisiones colectivas, inclusive familiares o en el barrio, pues de participar en los comedores públicos o llevar a lo mejor unas tortas a un hospital o hacer algo para tratar de revertir con nuestras acciones y reflejar esas reflexiones que podemos tener más a profundidad de lo que pues, nos dan los mensajes simples y de competencia e individualismo del sistema, ¿no? Ándale. Muchas gracias. Thaís Vega, actual doctora en Ciencias Sociales, con esa tesis de la que hablamos hoy. Búsquenla, consúltenla, platique con ella y comparta esta entrevista para que más compañeras y compañeros se vayan enterando de que no es tan difícil leer a Hegel, de que es importante discutirlo, entre otros autores como Marx mismo, y de que pues, eso va nutriendo la gran discusión de nuestro proceso formativo y de nuestro proceso de transformación, de esto que llamamos la revolución de las conciencias. Píquele a like, comparta el enlace, discuta en su barrio, en su mesa, con su familia, con sus amigos, con sus camaradas en el trabajo, indígnese de la injusticia, porque solo eso nos hace un poquito más humanos. Hasta luego.